pasamos a Colombia. Gonzalo Garay, de Paraguay, que nos presenta su ponencia Economía Urbana, crónica de una experiencia. Bueno, en primer lugar, mis cordiales saludos desde Asunción, Paraguay, a los organizadores, a los panelistas, a la gente que está participando de este congreso, de este webinar virtual Ciudad Post-COVID. Y mis especiales agradecimientos a los organizadores en la persona del maestro Sergio Padilla. Yo le puse a esta presentación, que no tiene mayores pretensiones. Es una charla, simplemente le puse y economía urbana y paréntesis crónica de una experiencia. Bueno, voy a ir tocando y me ceñiré al tiempo que dijo Sergio. Trataré de hacerlo en 25 a 30 minutos, me dijo. Si es que lo hago en menos, mejor. Voy a referirme a estos titulares, que son 12, en forma muy breve. No sé si... Bueno, yo quiero, con las disculpas del caso, comenzar con esta palabra, con esta pregunta de qué es la ciudad. Hablamos de la ciudad y para la amplia mayoría de ustedes la respuesta debe ser muy obvia seguramente. Bien, entonces la ciudad es, si alguien dice que es un hecho político, y sí, tiene razón, pero no es solamente eso, o un hecho histórico, ¿cierto? Pero no es solamente eso. O un hecho social, sí, claro que sí, o un hecho físico urbanístico. Son todas partes de esa realidad que es la ciudad, y eso es fundamental entenderlo. Como digo, pido las disculpas por la obviedad, pero en muchos ámbitos, aún en el siglo XXI, no se entiende esto. Y en muchos ámbitos en los que yo me manejo en mi país, tanto en el sector público como en el sector privado. Bien. Hay tres palabras, ¿verdad?, que quieren decir ciudad. Sin duda, creo que resume muy bien esta idea, que vienen del griego, son civis, la sociedad, polis, el gobierno de la ciudad, y urbis es el territorio, es la ciudad física. Siguiente. Bien, titular 1, recuerdos del futuro. Siguiente. Yo estuve recordando, atrás por favor, un libro que lo leí, que fue premonitorio, lo leía a inicios de la década del 80, cuando estaba terminando la Escuela de Arquitectura en Chile. Es La tercera ola de Alvin Toffler. Eso que parecía ciencia ficción, él se refería ya a la tercera ola, es evidentemente la ola tecnológica, ¿verdad? La que sigue a la revolución agrícola y a la revolución industrial. Entonces él ya en esa época ya hablaba, por ejemplo, del teletrabajo y de una cantidad de cosas que no nos detendremos en este momento porque no cabe, pero que evidentemente los hechos van demostrando muchísimas de estas cosas, el cambio de los hábitos y muchas cuestiones debido a esta era de las tecnologías, del conocimiento, de la información, de la comunicación, de las TIC. Siguiente. Siguiente. No me detendré en todo el contenido del libro, pero realmente fue un libro premonitorio. Siguiente. También el nombre de esta charla un poco obedece a este libro fue escrito en el año 1899 por William Mitchell. Es decano de una de las escuelas en el MIT, y justamente habla de la utopía, del lugar, el lugar del topo a partir de lo electrónico. Siguiente. Ahí él explica cómo, por ejemplo, en un principio, el poblado funcionaba y el lugar funcionaba en torno a el pozo del poblado. Luego, cuando se inventó la cañería y todo eso, la gente, y ahí se encontraba la gente, ese era el lugar de encuentro. Cuando con la tecnología
eso dejó de existir, ese lugar, porque la gente ya tuvo en su casa cada uno, entonces ese lugar ya no existió. También dice, por ejemplo, se refiere al hogar. El hogar, sabemos que el hogar es la chimenea, es el fuego en la casa, y ahí se reunía la gente antes de la existencia de la electricidad. Y cómo cambia esto cuando llega la tecnología a las casas. Ya la familia ya deja de reunirse en torno al hogar. O habla, por ejemplo, de que Buda reunía a sus discípulos debajo de un árbol. Bueno, eso desaparece totalmente cuando el conocimiento va primero a los monasterios, después a las universidades, y hoy uno tiene por internet ese tipo de cosas. Siguiente. 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 Bien. Dos, la enorme producción intelectual que hay hoy con respecto a este tema. Siguiente, por favor, a este tema justamente del COVID y de la ciudad y de la pospandemia y de cómo tiene que funcionar en diferentes áreas, etcétera. Hay cualquier cantidad de literatura. Simplemente puse dos cuestiones que tenía a mano y que las he usado, pero existe cualquier cantidad una enorme cantidad y calidad también en muchos casos de producción intelectual en esto. Así que se tiene información, se tiene propuestas, se tiene muchísimas datos, etcétera. Siguiente. Y esto viene desde distintos organismos, el BID, el Banco Mundial, organizaciones de distintos sectores. Podés pasar nomás, no me voy a detener, Sergio. Que creo que es una muy buena fuente de conocimiento y que deberíamos poder aprovechar todo esto. O sea, decantar. Este es un material del BID, del confinamiento a la reapertura. Tiene un siguiente, por favor. Tiene muchas también. Siguiente. Va tocando distintos aspectos, distintos componentes de esta realidad. Siguiente, por favor. Y así se tiene, como digo, desde distintos lugares muchísima información, muchísimo material como para, digo bien, decantar, filtrar, readecuar y utilizar. Un sencillo ejercicio académico le quiero mostrar. Esto es producto de, yo enseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, una materia que se llama urbanismo táctico. Es una simple materia opcional, además, que tiene 2 clases, 2 horas, simplemente 2 horas de clase por semana, más la carga crediticia correspondiente, que no es mucha. Sin embargo, a pesar que pudimos dar el primer semestre del año 2020 solamente 2 clases presenciales, a mí me llamó la atención, enseguida propusimos tomar el tema esto de justamente la ciudad y la plaga esta, y los chicos, los estudiantes que no eran más de 20, empezamos a seleccionar distintos temas que tengan que ver con esta cosa. Y evidentemente esto acá enlazo con los recuerdos del futuro de los 2 libros que he mostrado, ¿verdad? Esto tiene una directa relación con la utilización de las TIC. Y esto, por ejemplo, este grupo, podés ir pasando, Sergio, por favor, porque no es objeto de esta presentación que nos quedemos en esto. Pero me llamó, siguiente, la atención, la calidad de los trabajos atendiendo a las condiciones en las que fueron hechas, ¿verdad? Esto está hecho solamente en una escuela de arquitectura, no está hecho con consultores y tampoco es transdisciplinario. Pero, siguiente, por favor. Anda pasando nomás, sin problema, yo te digo para parar. Como les digo, este grupo vio todo lo que sea lo del gobierno electrónico, una serie de propuestas muy interesantes. Cabe decir que en Paraguay, por lo menos, que somos 7,5 millones de habitantes, entre juventud, adultos y mayores, cerca de entre un 80 y un 90% de las personas tienen un teléfono que ya es inteligente. Tropezamos con otros problemas, ¿verdad? De la señal de internet, como ahora mismo lo hemos sufrido. Yo
coste que yo estoy en un barrio bien servido y etcétera, pero bueno, son cuestiones que sí se pueden aprovechar. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, y lo que se proponía era que se tome un tema y que se proponga, que se haga una propuesta a modo de proyectos con los actores involucrados, los aliados estratégicos, etcétera. Siguiente. Y un plan de acción inmediata, un proyecto piloto. Siguiente. Los componentes de esto. Siguiente. La propuesta técnica. Siguiente. Basándose en lo que hoy tenemos también ya en el Paraguay, ¿verdad? En el Paraguay tenemos un ministerio de las TIC. Débil aún, pero se tiene. Siguiente. Educación, infraestructura y servicios, la utilización de esto para del siguiente, de esta tecnología. Siguiente. 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 Adelante. Otro grupo tomó un poco lo de la parte educación, comunicación, un poco el trabajo con la sociedad, ¿verdad? Siguiente. Esto tiene que ver con la teleeducación, por supuesto. Afecta a los lugares físicos, por supuesto. Lugares virtuales, lugares físicos. El mismo tema de tratar de aproximarse a la realidad a través de lo que hay acá y a través de los actores que podrían trabajar en esto. Siguiente. Un plan de acción inmediata, yo siempre pido. Y una propuesta. Siguiente. La propuesta tiene que ver también con el uso del espacio, tanto el espacio, las TIC, como el espacio físico en sí, ¿verdad? Siguiente, tomando también ejemplos, modelos de otros lugares, etcétera. Eso es el centro de Asunción. Siguiente. Siguiente. Otros lugares de espacios públicos de ciertas dimensiones que se podrían aprovechar también para este tipo de cosas. Siguiente. Siguiente. Adelante. 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 ¿Cómo se podría esto equipar? Un equipamiento móvil, transitorio, etcétera. Siguiente. A prueba de lluvia y sol. Siguiente. Prototipos. Siguiente. Siguiente. Con la idea, por ejemplo, de alternar lo que es acá se suspendieron las clases, por supuesto, en la escuela primaria, en la secundaria y en la universidad incluso, ¿verdad? Entonces, de alternar con la cosa presencial, con ir aumentando la dosificación o iniciando del encuentro presencial con el encuentro virtual. Siguiente. Otro grupo trabajó el tema de la movilidad urbana. Esto es el tema de las supermanzanas de Barcelona. Siguiente. Siguiente. No nos detendremos en esto. Creo que se conoce lo que es el concepto de las supermanzanas, que es ganar espacios para el peatón, jerarquizar vías y juntar, sacar la circulación vehicular la mayor parte de estas supermanzanas compuestas a su vez por X cantidad de manzanas e incorporar todos estos elementos. La bicicleta, por supuesto. Y resulta que en Asunción tenemos algunos sectores que están muy bien servidos y que de por sí, por la manera como se fue conformando la ciudad, constituyen supermanzanas. Ahí lo que está en gris sería una supermanzana, es una propuesta concreta, es un barrio que está al lado del centro de Asunción, muy cerca de la costa. Podés pasar nomás, Sergio, no hay problema. Y que por el perímetro de esta manzana se crea como una hiper rotonda, que es por donde va el transporte público. Siguiente, y luego interiormente ahí se va jerarquizando las calles con algunas de atravesamiento longitudinal transversal para vehículos
que atraviesan el lugar y después se va cada vez controlando más el tráfico vehicular y aumentando el tráfico peatonal. Siguiente. Siguiente. Incluso se llegó a este nivel de algunos detalles. Siguientes. Siguiente. Siguiente. Y también la propuesta de comenzar por una calle dentro de la supermanzana, tomando ya algunas cosas que se hicieron en el propio Asunción, ¿verdad? Esto hizo una marca de cervezas, Stella Artois, en un aniversario de la creación de la República, convirtió un tranvía en un bar en plena calle, eso que ven ahí es plena calle, en fin, hay algunas experiencias buenas hechas, y por supuesto también apelar a lo que es el urbanismo táctico propiamente, que es ir experimentando con equipamiento de manera rápida, ágil, participativa y con elementos, con mobiliarios removibles y de poco costo, y se va entonces testeando lo que uno quiere hacer en esto. Hay muchísimos ejemplos en esto. Siguiente. 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 Bueno, actores involucrados. Este grupo, por ejemplo, ya ha tenido semillas, las semillas han tenido frutos porque este grupo ha continuado trabajando, se conformó un grupo impulsor en el cual se está incorporando, por ejemplo, la Municipalidad de Asunción o el Ministerio de Industria y Comercio, no es poca cosa, más varias organizaciones, hay una universidad privada en esa zona, por ejemplo, y otras, hay bastante comercio en esa zona. Es un barrio que se fue transformando, era un barrio de vivienda y se fue transformando, está muy bien ubicado, muy bien servido, como les digo, se está dando un proceso muy bueno de densificación controlada ahí, y hoy está trabajando, yo también estoy en el grupo, se ha conformado un grupo impulsor para llevar adelante este proyecto, o sea, nació de una materia optativa y seguramente en un próximo encuentro yo les contaré el año que viene. Si me invita Sergio, les contaré si funcionó o no. Y otros grupos también trabajaron esto de la cultura ciudadana, por ejemplo, vinculada a las TIC, o sea, Smart Community, ¿verdad? Siguiente. Ya vamos más rápido. Y todo esto tiene que ir, más grupos, puse solamente 4. Esto está directamente relacionado a la Smart City, también hay muchísima literatura. Nosotros hemos tenido oportunidad en Asunción de comenzar esto con una cooperación del BID. Debo decir que yo estoy en el sector privado, pero también cada tanto me meto en algunas aventuras en el sector público. Bueno, entonces hay muchísimas cosas sobre esto, y para que haya Smart City tiene que haber Smart Community, y sin duda la ciudad inteligente tiene que ver con la economía urbana, no hay ninguna duda de eso. Siguiente. Eso está clarísimo. Y siguiente, y eso se ha sentido ahora, ¿verdad? Para nosotros, los que estamos en la mayoría de los que estamos en este congreso virtual, ya usábamos este tipo de herramientas para trabajar, para una serie de cosas. Un ratito. Ya usábamos esto, pero hay gente que se vio que por primera vez descubrió este mundo de virtual, de las reuniones virtuales, del teletrabajo, de todo esto, y tuvo que hacerlo por necesidad, por obligación, pero creo que eso es altamente positivo por una cantidad de temas, entre ellos que sin invertir un peso en obras públicas, por ejemplo, en Asunción mejoró el tránsito y el tráfico de una manera tremenda, obviamente porque menos gente sale en su auto. Nosotros tenemos un sistema de movilidad pésimo, donde el 70% de las personas andan en automóvil, de los viajes se hacen en automóvil particular o en vehículo particular, porque hay motos también. Y en los vehículos la cantidad de pasajeros, persona por viaje es de 1.1. O sea, es una cosa totalmente insostenible e insensata. Bueno, que la crisis se convierta en oportunidad es una frase sumamente gastada, pero en muchos casos puede ser realidad. Entonces, es la oportunidad para instalar una cantidad de temas que se plantean a nivel global, desde luego, como por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguiente, o la anterior diapositiva era la agenda urbana, la nueva agenda urbana.
Todo este tipo de cosas es una oportunidad para instalar, no me cabe la menor duda. O los propios proyectos que uno tiene en su ciudad, como este que hicimos hace un par de años para Asunción, con una cooperación del BID que se llama Plan Asuviva, siguiente, que creemos que incorpora muchas de estas cosas y que es una hoja de ruta muy buena, siguiente. Y que, siguiente, que después con otras cooperaciones, esto ya se ha convertido en una plataforma digital donde se puede obtener información, participar, reclamar, en un proyecto que se llama ASU Participa, que fue una cooperación del Banco Mundial. Bien, 7, titular 7, los 3 grandes poderes. Resulta que el desarrollo urbano integral es un proceso muy complejo, siguiente. Entonces yo hablo de esos 3 grandes poderes. Nosotros también en mi escuela, en Flacán, hablamos de eso. 3 poderes para la ciudad, que ya lo mencioné. Siguiente. La civis, la URSS, la polis, y convertir esto en que muchas veces es un círculo vicioso, convertir a través de un proceso de diseño, legitimación, gestión del proyecto, a través del proceso de participación, acuerdos, compromisos, ir consiguiendo meter los proyectos que uno tiene urbanos en campos de interés común de estas distintas partes, distintos componentes de la ciudad. Siguiente. Y los 3 grandes poderes aplicados, digo, el poder del proyecto, les voy a contar un caso concreto, muy breve. El poder del proyecto, creemos que en nuestra escuela solamente con un proyecto se puede cambiar la realidad, si no, uno no sabe a dónde va. Siguiente. Y en un caso de un gran proyecto urbano llamado el proyecto de la Franja Costera de Asunción, que se viene postergando o se venía postergando por más de 20 años, finalmente se juntó el poder del proyecto en torno al bicentenario de la República, que fue en el 2011, siguiente. El proyecto ya tenía cerca de 20 años. Se juntó el poder de la sociedad, siguiente. Se conformó un grupo impulsor de todo esto con organizaciones de la sociedad civil, de las más diversas, que hicieron una propuesta que se llamó Nuevos Caminos para la Franja Costera. Siguiente. Siguiente. No entraré en detalle. Y el poder del acuerdo político. Si hablamos de proyectos de la ciudad, son generalmente proyectos públicos, imprescindible hacerlo sin la polis. Como que estaba el bicentenario, entonces fue más fácil, fue una excusa para poder hacerle poner de acuerdo a toda esta gente. Siguiente. Y así se hizo el proyecto costero del Bicentenario en el 2011, que fue el inicio de la recuperación y desarrollo de las costas de Asunción. Siguiente. Asunción tiene 12.000 hectáreas, de ellas 2.000 son zonas costeras inundables, son territorio del río, pero ese territorio fue inundado por asentamientos informales y por una altísima contaminación ambiental. Bueno, el proyecto pretende sanear eso, recuperar y atender todos los componentes, la relocalización de la gente en el mismo lugar, la creación de espacios públicos de calidad, una costanera, oportunidades de inversión, de desarrollo urbano inmobiliario al sector privado, espacios públicos de calidad, desarrollo, mejoramiento socioeconómico de la población de estos sectores y reconversión de grandes equipamientos como el puerto, cuarteles, etcétera. Siguiente. Y se hizo este proyecto del Bicentenario, demostró que sí se podía hacer, ¿verdad? Se hizo un tramo de costanera, se hizo el Parque del Bicentenario a orillas del río, cosa que jamás existió, y se hizo la relocalización en un barrio social de excelente calidad de los propios pobladores afectados por ese sector del proyecto. Siguiente. Bueno, por supuesto, esto es un proyecto con un fuertísimo componente social, diría que es el más importante, cientos de reuniones con los grupos, etcétera, de los pobladores de estos lugares, distintas alternativas de relocalización. Siguiente. Y esto jamás hubo ningún problema, nunca hubo ningún problema mayor, digo, sí, hubo muchas discusiones, talleres, peleas, etcétera, pero todo dentro de canales civilizados, ¿no? Y esto fue toda, eso no es centímetro columna apagado, en la foto anterior es todo noticia,
de todo este proceso que fue altamente positivo, y Asunción, o los asuncenos descubrieron que Asunción estaba a orillas del río, porque la ciudad no tenía ni un lugar de contacto con el río, salvo el Gran Asunción, donde hay unos clubes privados a los cuales accede solamente un grupo de la población. Siguiente. Aquí se descubrió, se abrió la ciudad, porque el sector que se tomó además está relacionado directamente con el casco histórico. Las rentabilidades quedaron demostradas del proyecto Franja Costera. Siguiente. Y bueno, esto es lo que pasó, esto jamás existió, esta es la costanera, esa es la bahía de Asunción que sale al río Paraguay, y se empezó a dar todo este tipo de actividades que, como digo, fue una revelación para Asunción. Aprender de la historia es una gran maestra en estas cosas, cuando con los proyectos urbanos. Siguiente, Sergio, por favor. Paraguay, dice ahí. Paraguay en realidad es un vocablo guaranítico que se dice Paraguay, ¿verdad? Que ya viene de la época de la colonia, y quiere decir agua. Esa gutural quiere decir agua. Gua quiere decir lugar, y Pará quiere decir amplio, lugar de las aguas amplias, anchas, porque es un lugar muy, muy bien regado por el río Paraguay, el río Paraná, otros ríos, y todo esto sale al río de la Plata, donde está Buenos Aires, ¿no? Siguiente, y Montevideo. Siguiente. Entonces nosotros tenemos eso ya, esa relación con el agua. Siguiente, por favor, podés ir pasando, Sergio. Hablaba de la historia de la ciudad, ¿no? Y su relación con el agua, relación que se perdió hacia el año 1920 más o menos, y que ahora en el 2011 se empieza a recuperar esa relación. Siguiente. Y esta también aprender de la sociedad que pudo construir estas ciudades fines del 1800, inicio del 1900, que fue esta sociedad que está acá en la foto, en un rito urbano, que es el Día de la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, pudo construir una ciudad magnífica, pero no pudo construir la costa, porque era muy difícil. Siguiente. Y en la costa empezaron a aparecer estos asentamientos. Siguiente, tenemos mucho que aprender nosotros, por lo menos los paraguayos, de esta sociedad de inicio del siglo XX, una sociedad muy golpeada que venía de unas guerras tremendas. Siguiente. Conocer la realidad in situ, por supuesto, hablamos de las inundaciones de estos bañados. Esto sucede en inundaciones periódicas, no regulares, ni en el tiempo de recurrencia, ni en la cota a la cual sube el río. Esto es un barrio informal. Ese es mi amigo Isabelino. Esto fue una de las últimas inundaciones que, por supuesto, siguiente, salimos a recorrer siempre con nuestros equipos. Ahí yo estaba en la Municipalidad de Asunción. Y también el trabajo con la sociedad, con las organizaciones de la sociedad siguiente, que pueden ser las organizaciones con más poder adquisitivo, pero también las organizaciones de los barrios populares, de los barrios informales, como este tipo de cosas. El trabajo con la gente es indispensable. Siguiente. Y contar con un equipo técnico comprometido, con pasión. Siguiente. Comprender los tiempos modernos. Y yo creo que yo por lo menos no tengo muy claro, hay muchísima confusión, más confusión trajo esto de la plaga. Uno ya no sabe qué es verdad, qué es mentira, las teorías de la conspiración, la fake news, una cantidad de cosas. Esto puse porque en la cumbre del ambiente, los 3 países más contaminantes, esto fue el año pasado, del planeta no aparecieron. No apareció China, no apareció Estados Unidos y no apareció Rusia. Siguiente, que son los 3 países que más contaminan. Ellos no asistieron. O lo que dice Humberto Eco, cuidado con las redes sociales, no es todo maravilla, en fin. Siguiente. Soy seguidor de Humberto Eco, o lo de Zygmunt Bauman, ¿verdad? Lo de la modernidad líquida, lo de la sociedad anestesiada. Para mí un brillante pensador, tal vez no es demasiado optimista, pero pinta las realidades. O las lecciones de Harari, siguiente, que toma mucho de estos temas. Ir hacia atrás para mirar al futuro, dice uno de mis maestros, que es el arquitecto Rubén Pesci. La sabiduría y la enseñanza de los clásicos. Siguiente. Yo veo mucho de lo que está pasando. Este es un clásico de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, escrita en 1930.
para mí tiene una actualidad tremenda, lastimosamente, con cuestiones como las que están pasando, por ejemplo, en Santiago de Chile. Siguiente. O Los Pequeños Hermosos de Schumacher, ¿verdad? Que también que dice que a través de las cosas pequeñas también se puede construir lo grande. Siguiente, a través de los detalles. Siguiente. Y penúltimo, punto 11, las ODS. Creo que de los objetivos del desarrollo sostenible, siguiente, por lo menos en mi país, el más importante es las alianzas para lograr los objetivos. Si la CIVIS, si acá no se fortalece, hablo por mi país, el capital social, si aquí no se fortalece la CIVIS, su capacidad de incidir, de proponer, de exigir incluso, si nos fortalecemos el capital social, la polis no va a hacer, ya nos demostró que no va a hacer en mi país lo que tiene que hacer. Entonces, para mí es clave el ODS 17, y fíjense que un trabajito de una cátedra pequeña de la universidad está apelando a esto y veremos si tiene buen puerto, si llega a buen puerto. Otro proyecto como el que les mostré, sí, en base a estas alianzas, sí se pudo construir ese inicio, que ya no paró, continúa el proyecto Franja Costera, pero fue el inicio del proyecto del Bicentenario para eso. Por último, siempre le digo, y le digo a los alumnos también, el poder de la pasión y el poder de la imaginación. Son otros poderes muy fuertes. Siguiente. Disculpen que me cite a mí mismo, pero esto fue cuando me recibí de arquitecto, que mi trabajo de tesis ya tenía que ver con esto de volver a relacionar la ciudad con su río y ver el desarrollo integral y recuperación de esta zona. Siguiente. Y el poder de la imaginación. Creo que evidentemente los niños, esto es en uno de los bañados, se están sacando una selfie, ¿verdad? Se están sacando una selfie con la zapatilla de uno de ellos. Siguiente. Pero están felices. Miren cómo sonríen ellos, están posando para la foto. Bueno, yo le llamo a eso el poder de la imaginación, la magia de la imaginación, ¿no? Que si la sabemos usar, podemos hacer muchísimas cosas. Siguiente. Y terminamos. Para finalizar, les invito a un paseo por Asunción hoy. Y podés ir pasando esas fotos, Sergio. Ese árbol rosado, si seguí nomás, es el lapacho. Eso florece en agosto. Es el árbol nacional. Se llama tayú en guaraní. En Bolivia se llama tajibo. Parecido al vocablo. Y es nuestro árbol nacional. Es una belleza, es una maravilla de Asunción. Esa señora vende un pan de queso que se llama chipa en Paraguay. De un equilibrista. Siguiente, artista urbano. Nuestro río, que es un río magnífico, es un río que tiene en promedio más de 1 kilómetro de ancho y un caudal extraordinario. Esto ya es el proyecto costero del Bicentenario, que construye la primera playa de Asunción, que no se puede usar, pero esto desencadenó, esa es la costanera, más una parte del Parque del Bicentenario. Esa playa se rieron muchos de nosotros porque decía prohibido bañarse, pero tenía un valor táctico porque hoy, en un año más o menos, se termina la primera planta de tratamiento de esta cuenca que va a limpiar, o sea, va a dejar de contaminar la bahía de Asunción y la gente se va a poder bañar. La playa puso en evidencia el problema. Siguiente. Esto es el centro de Asunción. Allá en el fondo se ve la costanera y la bahía de Asunción. Y más atrás el río Paraguay. Siguiente. Siguiente. Con luna y todo. Siguiente. El uso, desde el año 2011, el uso de eso es el puerto de Asunción, por ejemplo. Siguiente, no importa, está la costanera. Es para en algunas fechas especiales el uso de la calle nuevamente después de, no sé, yo nunca había visto esto ni en mi niñez. Yo nací bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, que estuvo hasta el año 89, así que yo no vi jamás este uso de la calle. Un ministro del Ejecutivo entonces sentenció que la calle era de la policía,
Esto lo dijo sin ningún rubor. Bueno, entonces eso ha sido un cambio muy grande, ¿verdad? Y esto es Asunción, la bahía, ahí se ve la costanera en una franja siguiente. Esto era en el 2008 nomás Asunción, no existía nada de costanera, nada de nada. A partir de un cartel y una promesa siguiente, que fue el proyecto costero del Bicentenario, se construyó esto en el 2011, como les expliqué, siguiente, y fue el inicio de todo un proceso que continúa. Eso es Asunción y el Gran Asunción, en primera plana el río, y ahí se ve ya cómo esto comenzó, y esto generó una cantidad de otros proyectos complementarios. La costanera segunda etapa, también en el sector sur, y varios proyectos que se están haciendo, la reconversión del puerto de Asunción, seguí nomás, y creemos que con esa pasión y esa imaginación, y eso tiene que estar acompañado por mucho trabajo, y por esas alianzas que mencioné, la recuperación y el desarrollo de Asunción puede ser viable, y ahí les recuerdo para Huadú nuestra vocación por el agua. Siguiente. Esta foto, con esto termino. Esto me lo tomé ayer en la costanera, donde me suelo ir a trotar. Siguiente. Y es un espacio público que parece que hay poca gente, pero esto que constituye eso que habíamos construido, un pulmón. Ahora fue un pulmón, esto es la costanera, con sus parques, un pulmón importantísimo para la gente, para la salud mental y su salud física. También mucha gente va acá a caminar, a trotar, niños, viejos, etcétera. Esto no es un club privado, es un espacio público que se ha convertido en el espacio público más concurrido y de mayor calidad, creo yo, de Asunción y el Gran Asunción. Y bueno, bienvenidos a Asunción virtualmente por lo menos. Siguiente. Muchísimas gracias y disculpen si me pasé un poquito. Muchas gracias, Sergio, por la ayuda. Bien, pues muy interesante, Gonzalo. Varios temas que tocas en tu exposición. El primero que abordaste del trabajo de tus alumnos en relación a esta coyuntura que nos está tocando vivir y la forma en que lo abordan me parece muy interesante, muy aleccionador para todos los que somos profesores académicos en las universidades. Me parece un ejercicio muy, muy interesante y habrá que tomar nota y replicarlo probablemente en muchas otras escuelas.